Bueno, empezaremos de nuevo. ¿Están todos ya? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ingeniero. Se escucha. Bueno, vamos a empezar a estudiar la capacidad portante o resistente del suelo. En una primera instancia, vamos a estudiarlo para las fundaciones superficiales o fundaciones directas o fundaciones rasa. Y bueno, la cuestión es que esta metodología de cálculo fue la que nos enseñó, la que nos sigue enseñando el padre de la mecánica del suelo, de don Carl Terzaghi. Y hay una situación que antes de ingresar a esta temática, que ustedes es bueno que lo conozcan. Ustedes han visto que yo les mostré una figura sobre las fundaciones superficiales, ya sean estas aisladas, continuas, conectadas, continuas para columnas, otras que se llaman las fundaciones combinadas, y la famosa losa de fundación. Pero no nos olvidemos de que ella recibe el nombre de zapata o bases. ¿Por qué? Porque tienen un área grande de apoyo con el suelo, estas fundaciones. Miren, por ejemplo, nosotros los hombres, en el calzado, usamos mucho más base de apoyo que las mujeres cuando van a ir a una fiesta. Porque ellas usan un zapato de taco alto. Entonces, la base de apoyo tiene una parte bastante grande en la parte de adelante y tiene una parte bien angostita en el talón, ¿no? Pero ellas se dan modo de cómo andar y bailar. Pero mientras sea, digamos, en un terreno que sea plano y todo lo que ustedes quieran, es buenísimo. Pero si la ponen a caminar ahí encima de la loseta a la 1 de la tarde, pues van a meter el taco entre medio de dos losetas y ahí va a quedar, ¿no? Para la historia. Entonces, el tema de la capacidad resistente es muy clara. Mientras menos área, menos capacidad de carga va a tener una zapata. Mientras más área, mayor capacidad de carga va a tener esa zapata. Entonces, en función de las características mecánicas del suelo, o sea, de las características resistentes del suelo, una zapata va a poder desarrollar una determinada, o va a poder transmitir una determinada carga al suelo, siempre y cuando el suelo se lo permita. ¿Y qué nos dice don Terzaghi? Miren ustedes acá a la izquierda de la figura, yo tengo una gráfica, carga P y dice asentamiento delta. La carga, bueno, es la carga que nosotros podemos introducir, darle a la zapata para que la aplique al suelo. ¿Y qué es lo que pasa con el suelo al recibir esa carga? ¿Se va a deformar o no se va a deformar? Porque el suelo va a empezar a mostrar su
su falta de poder, o sea, su falta de resistencia, cuando este valor de delta va creciendo. ¿Ya? Entonces, si nosotros colocamos en el suelo una carga P creciente, una carga P creciente que va a ir creciendo, 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 creciendo hasta que el suelo rompa, pues la gráfica que nosotros vamos a encontrar bajo esa zapata, en el suelo bajo esa zapata, es de que para un estado 1 hay dos curvas acá, después se las voy a explicar qué son, falta una curva más aquí. Va a haber donde el suelo va a tener un comportamiento lineal de deformación, es decir, el suelo va a ir resistiendo, va a tener más o menos un comportamiento lineal, ¿no? Es decir, que para una carga va a tener una determinada deformación, va a ser proporcional, en otras palabras. Pero va a llegar un momento en que ya el suelo lo empieza a sentir y bruscamente empieza a cambiar, y ya esa recta se empieza a convertir en una curva. ¿Y dónde va apuntando esa curva? A lo vertical, ¿no? Aquí quiere ponerse tangente con esta gráfica de los asentamientos. Y eso lo va a conseguir, dependiendo del tipo de suelo, lo va a conseguir rápidamente, o dependiendo del otro tipo de suelo que va a seguir resistiendo, pero las deformaciones van a ir aumentando, ¿no? Es decir, ya el comportamiento ya dejó de ser lineal aquí ya, y el comportamiento de cualquier cosa. Entonces, vamos a suponer que tenemos 3 tipos de suelo, aunque aquí hay 2 solamente, pero vamos a hablar de uno más que lo vamos a colocar, por ahí lo vamos a encontrar. Vamos a hablar primero de todo, que son las arenas sueltas o arcilla sensible. Las arenas cuando son sueltas, cuando no están compactas, usted pues con la mano, acuérdese, cuando era muchacho agarraba arena húmeda y la apretaba y podía hacer hacer pelotitas de arena, ¿no? ¿Por qué? Porque la apretaba y los granos se iban acomodando y bueno, y el suelo se deformaba rápido. Pero si no tenía agua, la arena, bueno, igual usted la apretaba y crujían los granos unos contra otros, ¿no? Y esos tipos de arenas, por ejemplo, que no están compactas, son propensas a deformarse rápidamente, pero va hasta un cierto punto. Y después tenemos las arcillas blandas. Las arcillas blandas son aquellas que tienen una cantidad importante de agua. Ese es un suelo fino, que ya ustedes lo saben, lo han estudiado, donde que están en presencia las fuerzas de atracciones moleculares entre granos, ¿no? Y eso, ¿quién lo gobierna? Lo gobierna la cantidad de agua. Cuando ese suelo, cuando esa es una arcilla que no tiene agua, está seca, bueno, es dura, es como un terrón de piedra. Pero conforme vamos aumentándole agua a la arcilla se va poniendo de un estado sólido, va a pasar a un estado plástico, o semisólido y después a un estado plástico, ¿no? Que usted en el estado plástico la puede moldear, puede hacer con ella lo que quiere, puede hacer bolitas, figuras, muñequitos, de todo. Y si le sigue echando agua, esa arcilla va a volverse una sopa, se va a volver líquida. Entonces, los estados de los suelos finos, bueno, van desde el estado líquido al estado plástico, semisólido y sólido. Entonces, esos tipos de suelos, por ejemplo, las arcillas, cuando son, dice, arcillas sensibles, quiere decir que son arcillas blandas, ¿no? Quiere decir que tienen una cantidad de agua bastante buena y se van a deformar de acuerdo a las presiones que ellas vayan a admitir. Y bueno, el tema es que cuando usted carga esa zapata encima de
de estos tipos de suelos, arena suelta y arcilla blanda, el suelo se va a deformar más rápido. Como lo ve acá, la parte resistente va a ser más corta que esta de acá, que una curva para unas arenas duras, arenas densas y arcillas duras. O sea, ya la arcilla ya está consolidada, ¿no? Entonces, el tema es que va a deformarse mucho más rápidamente en este caso que en este otro caso de acá. Pero miren, tiene esta curva de las arenas sueltas y las arcillas blandas, se llama este tipo de corte que se produce dentro del suelo, porque al final y al cabo vamos a encontrar la rotura, ¿no? Y el suelo va a romper por corte. Entonces, ese tipo de corte que hemos encontrado nosotros se llama corte local, propio de las arenas sueltas y de las arenas blandas. Y acá, en esta otra gráfica donde tenemos que hacer mucho más esfuerzo para llevar a esta curva a a tener grandes deformaciones. Bueno, aquí cuando llegamos a la rotura del suelo lo hace por corte general. ¿Y qué es lo que dicen los grandes investigadores? Dicen de que cuando nosotros calculemos una fundación, debemos de estar lejos de este corte general. Es decir, alejarnos de este corte general, de este tipo de suelo, porque este tipo de suelo de repente falla de improviso. ¿Por qué? Porque es como cuando hacemos nosotros esfuerzos sobre un vidrio. El vidrio va a aguantar hasta donde tiene que aguantar y pierde su elasticidad y rompe. No le va a avisar cuando va a romper. En cambio, este otro de acá, el primero, los suelos blandos, van deformándose y deformándose y deformándose, pero no tienen un colapso violento. El corte general sí. Y acá faltó una curvita de cuando el suelo rompe por punzonado. Es decir, ya son arenas muy sueltas y arcilla muy blanda. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque según la teoría de Terzaghi, cuando usted aplica esta carga P, que la estamos viendo en un gráfico, carga de formación, ahora vamos a verlo en un gráfico, qué es lo que sucede bajo una zapata de ancho B y de longitud infinita. ¿Ya? Esta carga P, nosotros vamos a aplicarla a una zapata, es la misma de acá. Esta gráfica corresponde a lo que pasó aquí. Entonces, esta carga P, al empujar esta base de ancho B, una base continua de longitud infinita, bueno, lo primero que va a hacer es formar una zona de compresión en el suelo. Compresión. ¿Ya? Es decir que, miren ustedes que formó una cuña aquí debajo. ¿Ya? Y esto en forma muy general para las dos curvas. Forma una cuña. Y inmediatamente empieza a mandar carga a la zapata hacia el suelo, se forma esta cuña. También de longitud infinita. Es una cuña. ¿Y qué hace esta cuña? Esta cuña empieza a mandar cargas hacia los costados. Así. Yo no sé si este programa puede uno hacer alguna figura, por ahí pintar algo sobre ello, pero veo que no. No sé, resaltar texto. El Zoom, ingeniero, tiene un lápiz para poder dibujar en la pantalla. ¿Y dónde lo pillo ese? Anotar. A ver. Sí. Entonces, esta parte de este triángulo, de esta cuña, empieza a empujar así.
¿Ok? Sobre todo de esta área, ¿no? Sobre todo de esta área va a empujar, sobre todo de esta área. Pero va a empezar a empujar y va a formar dos áreas. Él empezó con una cuña de área A y ahora va a empujar su fuerza sobre dos áreas denominadas B. Bueno, y esto ya Terzaghi lo limitó con que forma un ángulo de 90 grados acá, ¿no? Y usted va a trazar una perpendicular y otra perpendicular. Y acá se va a producir una espiral simétrica. ¿Okay? Entonces, esta carga P que produce sobre A una carga de compresión que hace aparecer una cuña, empuja sobre esta cara de estas dos áreas B y el suelo, como el suelo es un material, o sea, la resistencia de la resistencia del suelo es la resistencia al cortante. Empieza a reaccionar y dice, no, vos no me vas a vencer a mí, le dice a esta cuña, ¿no? Y yo a vos te voy a frenar y te voy a empezar a desarrollar esfuerzos cortantes sobre esta área, ¿no? Y así. Igual en este otro lado, ¿no? Empieza a contrarrestar esa fuerza, ¿no? A través de este esfuerzo de corte, ¿no? Mete acá y él dice, no, vos te voy a frenar con esta fuercita de aquí. Pero si nosotros seguimos apretando, seguimos dando carga, al final la carga P a través de estos lados de esta cuña vencen a esa fuerza y empiezan a empujar a este otro lado. ¿Ya? Así. Y todavía dice el suelo, yo tengo para darte a vos todavía, tengo para equilibrarte y empieza otra vez a desarrollar un esfuerzo cortante sobre este lado. ¿Ya? Si nosotros seguimos dándole carga, esto se vence y el suelo empieza a actuar de aquí para allá, para arriba. ¿Ya? Pero dice el suelo, todavía yo tengo para darte a vos, para contenerte, ¿no? Y bueno, y dice, la carga de suelo que hay aquí, porque yo hice un pozo para meter la fundación, no la hice sobre la superficie, pues este planito que hay aquí, el CC, este plano que va por acá, el plano de apoyo de la fundación. Entonces acá hay una carga de suelo y es una carga Q. Entonces, todavía el suelo le dice, no, vos no me vas a vencer a mí. Yo te voy a alargar mi carga que tengo aquí. Y bueno, y si nosotros seguimos apretando esta carga, al final el suelo lateralmente empieza a levantarse acá, así. Se hace una comba, se comba hacia arriba el suelo. ¿Por qué? Porque esta carga vertical ya fue vencido y esta cuña al entrarse produce un abultamiento hacia los costados. Y ese es cuando ya esta curva se hace prácticamente vertical. A esa carga donde está equilibrada entre esta carga Q, esta carga que desarrolla por corte aquí, por corte acá, por corte aquí, porque se llama capacidad de carga última. Es decir, cuando hay un equilibrio entre todas estas fuerzas más las que yo meto aquí y no se produce todavía este abultamiento, se llama carga última, que prácticamente vendría a ser en estos casos el estado 2. ¿Por qué lo toman antes? Ya se lo explico más adelante.
Entonces, hay un equilibrio de fuerza y dice, se ha encontrado un estado último, un estado tensional último, más allá del cual se produce ya la falla. Es decir, un gramito más que le mete a esta carga, ¡pum!, empieza el suelo a ceder y a levantarse de los costados. Esa es la carga de rotura ya, ¿no? La carga última o carga de rotura. Entonces, a nosotros no nos conviene trabajar con una carga última, con una carga de rotura, ¿no? Sino más bien nos conviene trabajar en una zona segura, ya sea por acá, por arriba, donde estemos lejos de provocar una falla por corte, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo que se provocan gráficamente? Es muy bonito mostrarlo, ¿no? Entonces, lo ideal es conseguir una fórmula, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ir viendo de que la Q está determinada por el valor del peso específico del suelo, por la altura que tenemos hasta el plano de fundación, de la base, o plano de implantación, ¿no? Es decir, que nosotros podemos ya ir calculando, ¿no? ¿Y qué es lo que necesita? El unitario, ¿no? Gamma por H. Ya sabemos cuánto es esta carita, por lo menos acá. Pero Terzaghi determinó, ¿no? De que la forma de determinar todas estas fuercitas que hemos determinado nosotros anteriormente, lo hace de la siguiente manera, ¿no? Dice de que todas estas fuerzas que se desarrollan aquí y se desarrollan acá van a tener un efecto sobre la carga P de la siguiente manera. Vamos a... Esta es la zapatita esa que vimos nosotros. Pero ya esta zapatita la vamos a poner como un ejemplo para todos los tipos de figuras geométricas que podamos, las más sencillas que vamos a emplear. Dice, caso 1, dice, y caso 2. Aquí hablamos de corte general y acá hablamos de corte local, ¿no? Cuando hablamos de corte general vamos a decir arcillas duras y arenas densas y arenas sensibles o blandas, arcillas sensibles o blandas y arenas sueltas. Bueno, entonces ya dice Terzaghi, dice, para las arcillas duras y arenas densas, para fundaciones continuas de ancho B, esa tensión máxima o la última, o sea, esa carga que, o sea, eso que puedo resistir hasta donde de ahí más allá se produce la rotura, va a valer CNC más gamma HNQ más 0,5 de gamma BN gamma. Y para las arcillas sensibles o blandas y arena suelta va a valer también esa carga última que puedo resistir, como C' por NC más gamma HN''Q más 0,5 de gamma B por N' gamma. En primer lugar, yo les voy a empezar a decir a ustedes qué significa cada una de ellas. Este valor de C significa la cohesión del suelo. La cohesión es una
es un valor de resistencia, un parámetro de resistencia que tienen los suelos arcillosos. ¿Okay? Resistencia, cohesión, resistencia del suelo, parámetro de resistencia. Y este valor de NC es solamente válido para este parámetro C. NC es un valor de soporte empírico de Terzaghi. NC es un número que Terzaghi nos dejó. Si hubiera alguien que lo pueda acomodar a este número, bueno, es bienvenido. Pero, ¿cómo lo saca Terzaghi? Bueno, tiene una formulita para sacarlo, pero ¿cómo le inventó la fórmula? Bueno, eso no lo sabemos. Gamma es el peso específico del suelo. H es la altura de la zanja donde yo metí la zapata, la profundidad. Y NQ es un valor de soporte empírico también de Terzaghi, pero es un soporte de carga, o sea, para lo que está aquí arriba. ¿Ya? También tiene una formulita que ya la van a conocer ahorita, ¿no? Que está también NQ. Y este N gamma también es un valor empírico de soporte de Terzaghi para el peso específico. Miren ustedes, cohesión, NC, carga, NQ, y peso específico, N gamma. ¿Ya? ¿Dónde están? ¿De quién depende NC, NQ y N gamma? Y también N'C, N'Q y N' gamma. ¿De quién dependen? Dependen del otro parámetro de resistencia de los suelos. ¿Y quién es ese parámetro de resistencia de los suelos? El ángulo de corte del suelo, o lo que llamamos también ángulo de fricción interna. Es decir que NQ, NC, NQ y N gamma dependen del parámetro de resistencia que se llama ángulo de corte o ángulo de fricción interna. ¿Y dónde está eso? Bueno, aquí hay una gráfica donde ven ustedes que tienen valores de phi. Este es el parámetro de resistencia al suelo. ¿Ya? Es decir, valores de phi, es decir, se mide en grados, de 0 a 40, 45 grados. ¿Ya? Esto se consigue a través de laboratorio que ustedes saben, ustedes han hecho el ensayo de corte directo, han hecho el ensayo del SPT, ustedes pueden determinar el ángulo de fricción interna del suelo o el ángulo de corte. Entonces, estas gráficas que hay acá, que las dejó Terzaghi, son las gráficas de NC, por ejemplo, que están en función del ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Si es 10 grados, el ángulo de fricción interna, pues el NC va a valer, bueno, por lo menos 8 grados. 8, ¿no? Un número. Y cuando el ángulo de fricción interna del suelo es 0, bueno, el valor de NC va a ser 0. Perdón, es 5,14. Cuando el ángulo de fricción interna es 0, es 5,14. Igual, ¿no? Aquí tenemos N'C, aquí tenemos NQ, ¿no? El valor de NQ, N'C, N'Q, N' gamma y N gamma. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, para un ángulo de fricción interna del suelo de 45 grados, N gamma vale de 240, ¿no? Pero también lo podemos determinar de acá. NQ dice es igual a la 10 elevado a la 304 por la tangente de phi. O NQ es igual a A al cuadrado sobre 2 coseno al cuadrado de 45 grados más phi medio. Con A igual a E a la 0,75 de pi. Bueno, ya. Es cuestión de reemplazar y sacar. Ustedes pueden meter aquí los valores del ángulo de fricción interna y NQ les va a dar los valores que están acá tabulados, digamos. Aquí pueden obtener de esta gráfica. Pero fíjense que son valores que están en función del ángulo de fricción interna. A excepción de N gamma, que depende del ángulo de fricción interna y de un valor de empuje en los suelos. ¿Ya?
KPY dice es un factor que depende de phi y afecta la magnitud de la capacidad portante. O sea, sus valores se indican en la tabla según Terzaghi, pero KPY está en función del valor de un empuje. Esto, si lo vemos, son fórmulas matemáticas, pero yo las miro y las he mirado siempre y admiro, digamos, los valores que nos entregan, porque están en función de ese ángulo de fricción interna, el ángulo phi. Y miren ustedes aquí, seguimos viendo de cómo encontrar este valor de CNC, que es el valor del parámetro de resistencia C de la cohesión del suelo, que se mide en kilos por centímetro cuadrado, en kilos por metro cuadrado, multiplicado por el factor de soporte de Terzaghi para los suelos arcillosos. Este primer término es importante cuando estamos nosotros trabajando con suelos arcillosos. Si los suelos fueran arenosos, esto vale 0. Quiere decir de que cuando nosotros tenemos suelos arcillosos, la capacidad portante del suelo va a depender de la cohesión. Y este se impone sobre los demás, ¿no? El valor de CNC para los suelos arcillosos se impone sobre los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque miren ustedes que cuando el ángulo de fricción interna es 0, en las arenas quiere decir que estamos en presencia de suelo arcilloso. ¿Cuánto vale? MQ. MQ. NQ vale apenas 1. ¿Ya? ¿Y cuánto vale N gamma? 0. ¿Ya? Quiere decir de que el valor de la capacidad portante máxima del suelo va a estar redondeándose al valor de esto de aquí. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que NQ valga 1? Que es CNC más gamma por H. Y ahí termina la fórmula porque lo de acá se vuelve 0. ¿No? Entonces, para los suelos arcillosos se impone sobre los demás. Pero cuando los suelos son granulares, es decir, cuando la cohesión es 0, se impone sobre este de acá. ¿Por qué? Cuando el ángulo de fricción, cuando la cohesión es 0, este nulo se anula. Y gamma HNQ, y bueno, mientras más grande el ángulo de fricción interna, más grande NQ. Bueno, este va a ser mucho más grande que este. Este valor de aquí puede despreciarse para valores de B menores a 3 metros. ¿Ya? Ustedes pueden decir, no, chao, nos vemos. B de la zapata es menor a 3 metros, lo puedo eliminar. No hay ningún problema. Pero, si quiero, lo tomo en cuenta, ¿no? Me va a dar valores. Me va a dar valores que le va a ayudar a este de acá. Igual ocurre en este lado de acá, solamente que aquí hay que saber usar esta fórmula, cuándo voy a usarla esta o cuándo voy a usarla esta otra. Por eso, para arcilla dura y arena densa, y para arcilla sensible o blanda y arena suelta, ¿no? Más adelante vamos a ir aprendiendo las técnicas de cómo. Entonces, podemos nosotros a través de esta fórmula que nos dejó Terzaghi encontrar ese valor límite, antes de que aquí se produzca un levantamiento. ¿Ya? Un levantamiento. Pero, ¿qué nos dice Terzaghi? Está bien, hemos encontrado el valor de la tensión último límite. ¿Qué significa eso? Que es la tensión más allá del estado tensional, más allá del cual se produce la falla por corte. ¿Y cuál puede ser esa falla? Tensionado, corte local o corte general. Bueno, sigamos viendo. Sigamos analizando esta formulita. Estas formulitas son las fórmulas madre, de donde nace la capacidad portante para poder calcular la zapata. Entonces acá hay una teoría, donde dice C es la cohesión del suelo y gamma su peso específico.
NC, NQ y N gamma son los coeficientes empíricos de soporte obtenidos por Terzaghi para suelos cohesivos mixtos de arcillas duras y arenas densas, los cuales corresponden a las curvas llenas de la figura 5.13, es decir, estas curvas continuas, ¿no? Curvas llenas. Porque estamos viendo NC, NQ y N gamma, ¿no? Es decir, los cuales corresponden a las curvas llenas de la figura 5.13 dados en función del ángulo de fricción interna o el ángulo de corte. Para el caso de los suelos no cohesivos de arenas densas, cuando C igual a 0, los valores de NQ y N gamma también se pueden obtener del gráfico de la figura 5.6, en el cual no aparece la curva correspondiente a NC. Bueno, esa es otra curva que ya la vamos a ver. Pues el primer término de las ecuaciones es nulo. En corte local, C' igual a la cohesión del suelo, 2 veces la cohesión sobre T, o sea, 2/3 de la cohesión solamente se toma en cuenta. N'C y N'Q y N' gamma son los coeficientes de Terzaghi para arcillas blandas o sensibles y arenas sueltas que se indican en la figura 5.13 con líneas punteadas y dependen de phi. En las ecuaciones 5.22 a 5.27, el primer término a la derecha de la igualdad corresponde a la influencia de la cohesión, el segundo a la profundidad de la fundación y el tercero al tamaño de la base. Los coeficientes empíricos de soporte también pueden calcularse, ya lo hemos visto, a través de esta fórmula o a través de este gráfico. Bien, pero veamos aquí cuál es lo importante. En los suelos cohesivos, el primer término predomina sobre los demás, se los dije ya anteriormente. En los suelos no cohesivos predomina el segundo término, también se los dije, depende de la profundidad H. Para bases con valores de D o R menores a 3 metros, el tercer término de las ecuaciones es el de limitada magnitud y puede despreciarse, también se los he dicho. Las bases directas no deben apoyar nunca sobre la superficie del suelo, es decir, con H igual a 0. ¿Qué significa eso? De que nosotros, esta altura H, ¿ya?, tiene que ser como mínimo 50 centímetros. Como mínimo. Pero nunca esta base apoyar aquí encima. Jamás. Porque no hay estabilidad. Cualquier estructura queda temblando. ¿Ya? Eso hay que aprendérselo y tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? De que la profundidad H, como mínimo, tiene que ser 0,5 metros. Y el suelo ahí a cualquier profundidad, antes de construir, de lanzar el hormigón o poner la base, debe compactarse. Dice, si el suelo es heterogéneo en estratos, los valores obtenidos con las ecuaciones 5.22 a 5.27 deben ser corregidos. Ese es un tema. Muy bien. Eso es un tema bien complicado. Y es lo que tenemos en Santa Cruz para ustedes. Si el suelo es heterogéneo o en estratos, los valores obtenidos con las ecuaciones 5.22 a 5.27 deben ser corregidos. ¿Qué quieres? ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que yo haga con esto lo debo de transformar. Y tengo que buscar un valor que sea coherente con los suelos donde yo estoy actuando. Error número 1. No dejar de tomar en cuenta lo que tengo arriba o lo que tengo abajo. Es decir, ¿qué hay aquí arriba de mi zapata, de mi fondo? ¿Qué hay acá abajo? Cuando yo lo tomo homogéneo, esto voy a estar en este estado. Y voy a dejar de considerar ciertos factores de importancia que se dan entre las combinatorias de estratos, ya sean arcillosos o granulares, dependiendo de en qué estado se encuentran, ¿ya? Esa situación hay que tener un poco de paciencia para irla entendiendo. Nosotros primero vamos a hacernos de la vista gorda y vamos a decir, lo que hay debajo de mi zapata es lo más bello. Yo tengo un suelo completamente uniforme y voy a trabajar con un solo tipo de suelo. Tengo que aprender a trabajar de lo más sencillo a lo más difícil. Cuando ya yo tenga
más o menos el conocimiento de lo que puede ocurrir cuando yo tenga yo suelos estratificados, combinados, como ustedes quieran, pues ya me sacaré la rabia y empezaré a dominar, digamos, esos tipos de suelos. Pero mientras tanto, vamos a ir aprendiendo de la forma más sencilla. Miren que ni siquiera yo me he puesto al agua aquí, a intervenir el agua aquí. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Aprendiendo a calcular la capacidad de carga de un suelo y a través de ella voy a aprender a calcular esta área de aquí que tengo y no estoy tomando en cuenta el agua. Pero en Santa Cruz muchas veces el agua llega a entrarse a los dormitorios, ¿no? Porque llueve tanto que no hemos tenido en cuenta la altura que debemos de darle a una casa o al piso de una casa y se nos inunda. Y gritamos contra la alcaldía porque no nos hacen obra, porque no nos hacen canales. Somos nosotros los que estamos buscando esa situación. La alcaldía lo que ya va a hacer después es corregir todo el disparate que hemos hecho. Porque nosotros les hicimos caso a los vendedores de lotes, nos metieron en unos pantanos que eran muy bonitos cuando ellos los vendían, pero cuando llueve se inundaban. Bueno, esas ya son cosas que ya ustedes ya van a ver cómo se discuten esa situación. Pero lo que yo les digo, ahorita no hay agua. Estamos trabajando en lo seco y con un suelo completamente uniforme. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la forma de calcular la capacidad de carga última de un suelo. ¿En función de quién? En función de los parámetros de resistencia del suelo. ¿Y de dónde obtengo esos parámetros de resistencia? ¿Cuáles son los parámetros de resistencia del suelo? C y Φ. ¿Y de dónde los obtengo? De un estudio de suelo. Y ese estudio de suelo me proporciona a mí las características del suelo, el peso específico, el tipo de suelo que hay, dónde se encuentra el nivel freático. Es decir, me da, como se dice, la literatura del suelo donde yo voy a trabajar. Y así quieren que yo haga cálculos en estudios de suelo. ¿De dónde saco C? ¿De dónde saco Φ? No se puede, ¿no? Entonces, hay que seguir las reglamentaciones. Bien. Entonces, yo he conseguido ya saber de que puedo calcular esa carga última que resiste el suelo. Pero yo no voy a trabajar con esa carga última. No voy a trabajar con esa carga última, sino con una carga, con una capacidad de carga, ¿no? Con una capacidad de carga que a mí me diga, señor, yo puedo resistirle a usted sin provocar ningún defecto y que su estructura salga bien, si usted me libera de la tercera parte de lo que me va a poner. Y de ahí nace lo que se llama el factor de seguridad. ¿Ok? Entonces, ese factor de seguridad, con el cual yo voy a trabajar, voy a alejar este punto de rotura hacia arriba. Es decir, a que las deformaciones sean menores. Es decir, voy a trabajar con una capacidad de carga del suelo que me permita obtener poca deformación en el suelo y de que mi estructura quede quieta. Entonces el suelo me lo va a agradecer. Me va a decir, bien, oiga, usted me liberó los hombros porque yo estaba bastante cansado ya. Entonces, ese factor de seguridad es un número, ¿ya? Que depende de muchas cosas. El uso de ese factor de seguridad depende del tipo de suelo sobre el que yo estoy. Miren que dice el factor de seguridad varía, dice, de 2.5 para suelos granulares a 3 para suelos cohesivos.
Pero cuando las condiciones locales son dudosas, se aconseja adoptar un factor de seguridad igual a 4. Es decir, todavía sin mi estudio de suelo, yo me lo hicieron chaporeado. No, yo tomé 4. Me evito muchas cosas. Para mayor margen de garantía, dice, ¿no? En la mayoría de las normas vigentes, sin embargo, se considera que un factor de seguridad de 3 es el adecuado. Es decir, que yo este valor de la tensión máxima que encontré mediante la fórmula de Terzaghi, ¿ya? Mediante esta formulita de acá, lo voy a dividir entre 3 y voy a obtener la tensión admisible o la tensión de trabajo. ¿Ya? Y miren ustedes, ¿qué significa eso, sigma admisible? Que el suelo me va a trabajar más liberado, o sea, las deformaciones que yo voy a encontrar en el suelo van a estar lejos de la rotura, ya sea por corte local o por corte general. Es decir, voy a trabajar con una tensión de soporte del suelo que si bien él llegaba antes hasta 6, ahora me voy a quedar con 2 solamente a trabajar, porque 6 dividido entre 2, 6 dividido entre 3 es 2. Entonces, voy a trabajar con 2. El suelo puede soportar 6, pero voy a trabajar con 2. Eso significa. Es decir, ¿y cuál es la parte física ahí? Que trabajando con una tensión menor a la que soporta el suelo, yo voy a alejar las deformaciones del suelo y tenerla cerca de 0. Es decir, voy a eliminar la posibilidad de que haya una falla. Pero miren, que aún así, teniendo todos los cuidados necesarios, las edificaciones pueden fallar por corte. ¿Por qué? Porque se hizo un mal estudio de suelo, porque no se detectaron ciertas fallas internas del suelo y pueden causar desastre. Aún así, teniendo yo un factor de seguridad que me aleja. Hay muchos casos en el mundo, han ocurrido fallas que nadie se las suponía que iban a tener. Pero eso ocurre porque, por favor, señorita, si no quiere escuchar la clase, váyase ya. Y bueno, la cuestión es que hay que tener mucho cuidado con los estudios de suelo, de que el estudio de suelo me tiene que dar una radiografía de lo que hay ahí abajo. Miren ustedes que si el estudio de suelo se hizo, por decirle, a 5 metros de profundidad, 5 metros durante un acarreo de suelo del río que fue formando el suelo, me dejó un tronco grueso ahí abajo. ¿Eh? Yo tenía que fundar y poner una zapata estructural para un edificio de 15 plantas y le iba a poner yo a 3 metros y medio. Pero yo no me di cuenta que ahí hay un tronco que se deshizo, se pudrió y lo que hay es un hueco ahora. Entonces pongo la zapata, hago el edificio, en un momento dado de eso, tengo un colapso repentino de esa edificación. ¿Por qué? Porque la zapata se hundió. ¿Por qué? Porque allá había un hueco ahí abajo. Entonces, yo tengo que investigar, tengo que ver todas esas posibilidades de que no haya un defecto allá abajo. Cuesta plata, sí, cuesta plata. Pero es la forma más segura de eliminar cualquier... Eso ya lo van a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, nosotros podemos encontrar esa capacidad portante máxima del suelo a través de la fórmula de Terzaghi, utilizando sus coeficientes empíricos de soporte, que son números, y utilizando los valores de resistencia al suelo, que son dados a través del parámetro C y del parámetro Phi. Y bueno, y aquí ya ustedes tienen, aquí abajito, algunos ejemplos para determinar justamente algunos valores de la capacidad portante del suelo, para que se vayan ensayando. Y ahí van, ¿no? Ahora miren ustedes.
Dice, factores que afectan la capacidad portante del suelo. Aquí lo dice en condiciones ideales, acá arriba. Pero me dice la teoría y el estudio de los suelos que cuidado, que hay factores que te pueden afectar esos valores que vos has encontrado. ¿Y cuáles son? Dice, entre esos factores está, por ejemplo, la proximidad del nivel freático. Es un factor. Y yo tengo que tener un análisis muy serio con esto. Porque cuando el agua alcanza la superficie del terreno, la capacidad portante que yo encontré puede bajar a la mitad. Solamente porque hubo una inundación. Y me alcanzó los niveles superiores del suelo. Y yo voy a tener problemas porque si yo calculé 2, al miércoles no había sido 2, había sido 1. Porque el nivel freático se subió para arriba. Otro factor muy serio que les hablé yo anteriormente, los defectos o fallas del subsuelo. Usted no puede decir a ciencia cierta, el terreno no tiene ninguna falla allá abajo. Es decir, sí puede tenerlo, no lo sé. Hice yo una densificación de agujeros que me dieron a conocer de que no hay nada, pero todavía puede existir una falla, un hueco, y que justamente me toque debajo de una zapata. Para eso hay ciertas metodologías como los ensayos geofísicos, ¿no? Cuando las edificaciones son muy serias hay que hacer un estudio geofísico para eliminar esta falla y hacer circular ondas a través del subsuelo. Y esas ondas me van a dar, en algún punto, si hay alguna falla, me lo van a decir. Entonces la única forma de que yo pueda asegurar de que... Entonces, esto ya puede ser eliminarse si hice un estudio geofísico. Y esto también puede eliminarse si lo tomé en cuenta esto, ¿no? Entonces ya miren mi capacidad de resistente al suelo ya se va cayendo. Otro de mucha importancia es la retracción y expansión del suelo. ¿Qué significa la retracción y expansión? Esto solo se da en suelo fino, la arcilla. La retracción porque me sequé y el suelo empezó a encogerse. Y me expandí porque tomé agua y esa arcilla había sido expansiva que levanta todo. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez aquí en Santa Cruz pasar por una calle de suelo, donde han hecho el pavimento sobre el suelo expansivo y se han hecho unas bolas, ¿no? Eso no para nadie, eso hay que sacar todo ese suelo y cambiarlo. Eso puede ocurrir debajo de una fundación y levantar el edificio hacia arriba o meterlo hacia abajo si me contraigo. Estos suelos son muy peligrosos, muy peligrosos. Entonces, en las muestras de arcilla que yo tomo dentro de un estudio de suelo, se le deben hacer los estudios de retracción y de expansión para poder eliminar de que mis fundaciones puedan quedar bajo este tipo de suelo. Dice la acción de las heladas y de hielo. Esto es bueno que lo conozcan también ustedes, pero hay terrenos que viven en permahielo, ¿no? O sea, bajo hielos permanentes en alguna época del año y después empiezan a descongelarse, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, cerca de los polos, allá en la Siberia, en Rusia, ¿no? O en el altiplano, digamos, allá arriba de los 4.000 metros, 5.000 metros, donde hay hielo permanente. Entonces hay que tomar en cuenta porque ocurre lo mismo que la retracción y la expansión del suelo. Cuando el suelo se congela, aumenta de volumen. Y cuando se descongela, bueno, se hace agua, pues el agua se va, ¿no? Entonces los suelos van a encogerse. Esto es un factor muy a tomarlo en cuenta cuando estoy trabajando donde hay hielo en una época del año, ¿no? Y la erosión y corrosión del suelo.
la erosión y corrosión en el suelo. ¿Qué quiere decir? De que el suelo tiene química, y una química mala que puede atacarme el acero o el hormigón de que han sido construidas las fundaciones. Entonces, este factor yo lo puedo eliminar a través de un ensayo químico al suelo, a ver si ese suelo no puede atacarme a mis materiales. ¿Y cuándo se da esto? Por ejemplo, en suelos donde se han depositado, por decirle, basuras, ¿no? Como allá, donde está el basurero de Santa Cruz, de ida a, quién sabe, de aquí 100 años, 200 años, eso sean lugares donde se tenga que construir, pero quizás pierdan el hilo de lo que ha ocurrido durante los años que estamos viviendo nosotros, ¿no? De que ahí fue un basurero, donde hubo mucha lixiviación, es decir, mucha química, ¿no? De la basura. Entonces eso pueden ser suelos muy, muy, muy dañinos, ¿no? Para los materiales. Otros temas a tomar en cuenta, por ejemplo, en la capacidad portante del suelo, es la aplicación de cargas inclinadas o excéntricas. Sí, porque estos provocan efectos excéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Desviadores de carga, es decir, cargan más una parte de las zapatas que otra. Entonces, si no la tomas en cuenta y vas a calcular como si fuera una carga vertical, bueno, lastimosamente las cargas se pueden mover por acciones, como les digo yo, de cargas accidentales, ¿no? Viento, que empujan la estructura hacia un lado. Y si no lo tomo en cuenta, pues lastimosamente voy a tener algún problema después con la capacidad de carga, porque no tuve en cuenta este factor. Por eso hay que, dentro de lo que es el cálculo estructural, hay que nomás pensar de que donde ustedes viven se pueden llegar a tener vientos hasta de 100 kilómetros por hora en cualquier momento. Y tomarlos en cuenta. La proximidad de base a las laderas, sí, eso es un problema serio, ¿no? Muchas veces nosotros construimos cerca de un, aquí por ejemplo, ¿no? Yo voy a, ¿dónde se metió el lápiz? Ay. Texto. Bueno. Voy a hacer una fundación aquí y tengo aquí en el borde un precipicio. Ustedes han visto cómo se producen las cargas bajo la zapata, cómo se va para allá. Entonces hay parte de esta curva de acá que no va a agarrar pues, en el suelo, ¿no? Se va a meter al precipicio. Entonces hay que tomar en cuenta qué es lo que puede suceder con esta fundación, ¿no? Entonces, son situaciones que las tengo que ir eliminando, ¿no? Como si ustedes fueran pilotos de un avión. Ay, vamos a chequear cómo está el aire de la rueda, no, están bien, bueno, vamos a ir eliminando, ¿no? Y esto es un 360 que se le hace a las fundaciones. Dice, la excesiva cercanía entre bases o en lindero. Es muy típico. Ustedes tienen aquí una línea divisoria de lote. Y este señor aquí, bueno, construyó un edificio aquí. Y este otro señor va a construir también otro edificio, acá al otro lado. ¿No? Oye, no me deja hacer dos cosas a la vez. Bueno, lo vamos a partir entonces. Lo vamos a partir por la mitad. Estamos mal. Vamos a practicar esto. Ahí está. Entonces, este es el edificio para este lado y este es el edificio para este otro lado. Pero si yo construyo y no tengo en cuenta todo lo que me está mandando este edificio de aquí hacia abajo, me está provocando
Esta edificación de aquí me está provocando un bulbo de presiones que van hacia el suelo, hacia abajo, que me va a afectar a mi terreno donde yo estoy. Entonces, debo de considerar todos esos efectos de cargas laterales de los edificios vecinos, cómo me van a afectar a mis fundaciones. Entonces, también es otro temita de estudio, ¿no? Y lo otro es ya por sismo, la licuefacción por la acción de las cargas dinámicas. Es decir, no solamente el sismo, sino si ustedes viven ahí en una línea férrea, por ejemplo, donde pasa un tren con 40 vagones y va a machacar ahí la línea fea, como son feas las líneas aquí en la línea férrea en nuestro país, producen vibraciones, ¿no? Y esas vibraciones es como compactar el suelo. O en el tema sísmico, o una fábrica, por ejemplo, donde muelen alguna situación, donde dan muchos golpes, también provocan, son cargas dinámicas. Pero más que todo, los sismos, si estamos en zona sísmica. Y Santa Cruz ha sido declarada una zona de licuefacción en el caso de que haya un sismo. Y ante eso, no podemos hacer nada a no ser que le pongamos un barco debajo de los edificios. El suelo, ¿qué quiere decir licuefacción? Se hace agua. Como tenemos mucha agua a nivel superficial, bueno, las arenas se van a licuar. Y al licuarse pierden capacidad de soporte y chao, adiós. Entonces, para evitar esas cosas hay que saber qué tipo de fundaciones yo voy a utilizar. ¿Será que puedo hacer zapata en un suelo que se licua? Mana, anigua, como dicen, ¿no? Del interior. No puedo. Entonces tengo que buscar otro tipo de fundaciones. Ahí están las profundas, no puedo llegar a 30, 40 metros de profundidad. Y bueno, ya voy a tener un soporte tremendo. Pero, como le digo, estamos en el tema de las capacidades portantes para las fundaciones superficiales. Y ya. Bueno. ¿Qué más? Yo les voy a entregar este texto. Y yo les voy a pedir un gran servicio y quiero que me ayuden ustedes. Yo voy a parar acá el tema de este temita de hasta la próxima clase. Por favor, ustedes me van a leer un poco de esto, ¿ya? ¿Dónde quedamos? Ya. He dado aquí. Me van a leer ustedes todo lo que está abajo, los 9 puntos estos de acá, ¿ya? Aquí tienen efecto de la presencia del agua subterránea que va a agarrar la proximidad a nivel freático. Y así sucesivamente están todos estos efectos que pueden hacerme problemas en la capacidad portante, influencia en las cargas inclinadas. Por favor, lean, no importa si no lo entienden, ¿ya? Influencia en las cargas excéntricas, método del factor de reducción, bueno, léanlo, ¿ya? Fundaciones en ladera, bases adyacentes y en lindero, o sea, lo que les explicaba anteriormente. Y hasta aquí, hasta el 5.13. Eso lo vamos a ver el día viernes. Ya yo les explico todas estas cuestiones, ¿ya? Pero mientras tanto, ustedes
van a hacerse un cuadernito de deber. ¿Ya? Ustedes lo van a tener texto. Me van a hacer de todo lo que hemos visto ahora un resumen de todas estas cosas. No lo vayan a copiar al pie de la letra, sino vayan acordándose que empezamos acá. Pero antes de entrar aquí hablamos de otras cosas. ¿Cuáles eran los tipos de fundaciones? ¿Ya? Ustedes, a su conciencia, estudienlo, léanlo y hacen un resumen. ¿Ok? De todo lo que hemos hablado hoy día. No lo dejen para mañana ni para pasado, porque ya se van a ir olvidando y después no van a... Ustedes háganse un resumencito de manera tal de que cuando ustedes lo necesiten, ese resumen, lo tengan las cosas bien condensaditas ahí, cuando yo les tome examen y no van a estar buscando en el libro para responderme, tienen su resumen que lo van a hacer rapidito y lo van a tener, esto era para esto, esto era para esto, ¿ya? Como un ayuda a memoria, ¿ya? Eso va a tener un valor dentro de su nota. Se buscan, si no tienen cuaderno, bueno, hojas en blanco y ahí van haciendo sus cosas, pero ordenadito. Clase número 1 de fecha tal, su resumen. ¿Eh? Obligatorio que lo tengan. Eso me lo van a pasar y yo voy a evaluarlo. Si quieren hacerle un dibujito, una figurita, lo pueden hacer. Eso es para ustedes. ¿Ok? Entonces, ustedes van a aprender de esa manera. No le va a demorar más de revisar lo que yo les he explicado ahora, 15 minutos. Y hacer su resumen otros 15 minutos. Pero ese resumen es importante. Y además, aparte del resumen que van a hacer para el viernes, me leen lo que yo les he dicho. ¿Ok? ¿Quedamos? Respondan, no se hagan los sordos. ¿Listo, ingeniero? Sí, ingeniero, una pregunta, el punto que lo incluimos, ¿no? A ver, yo les voy a pedir a todos ustedes que apaguen un ratito su micrófono y el que va a hablar, que hable solo, porque cuando están todos los micrófonos abiertos no se le entiende lo que ustedes hablan. ¿Ya? Cierren su micrófono y que hable la señorita. Adelante. Ingeniero, le quería preguntar, va a disculpar, ¿hasta el punto 13 lo incluimos o solo hasta ahí? No, lo que yo he hablado, lo que yo les he enseñado, ¿ya? Lo que yo le digo, léanlo, porque se lo voy a explicar en la próxima clase, eso no, ¿ya? Sí, no, yo le digo hasta dónde tenemos que leer, o sea, el punto 13 lo vamos a incluir en la lectura, a eso me voy. Solo, sí, el resumen ya solo los factores que afectan la capacidad de carga. Eso van a leer, ¿ya? Bueno. Ahí están los efectos del agua subterránea, todo eso. Léanlo, no se preocupen por aprenderlo, léanlo, mírenlo, algo le van a agarrar. Pero ya yo se los explico en la próxima clase, ¿ya? Y vamos a continuar con otra cosa. Porque esta situación yo les digo así muy seriamente. Leer un libro y querer aprender de un libro sin la ayuda de alguien que los gobierne, no lo van a poder hacer. Porque el libro es una mezcolanza como si todos tuviéramos la misma capacidad que el autor. Entonces, el libro hay que saber agarrarlo y despelucarlo de una manera tal de que podamos ir aprendiendo las cosas de una manera más sencilla de lo que ellos lo plantean. ¿Ya? Y van a ver que la cosa es cierta. Porque si yo le sigo el orden al libro, no voy a terminar nunca, ¿no?
Es decir, yo voy entrándole a ustedes y ustedes cada día van a ir aprendiendo una cosa en función de lo que se les habla y de lo que está en el libro. Pero hay cosas que ni las voy a mirar en el libro siquiera porque no pertenecen a eso, a lo que yo les estoy enseñando, ¿no? Es decir, están por demás ahí, ¿no? Entonces, pero muchas veces nosotros hacemos caso y leemos de punta a canto y perdemos el tiempo. Entonces, lo que tenemos ahorita que aprender es la capacidad portante, cómo se determina y cuáles son los efectos negativos que puede tener ella cuando yo me encuentro ante tales condiciones. ¿Ya? Eso es una clase, ¿ya? Y es la que vamos a terminar el día viernes y vamos a avanzar otra cosa más, ¿ya? Y ya van a ver cómo ustedes después ya, sin haberlo leído lo que queda atrás, ya van a saber que eso es así, porque tengo 30 años en la universidad y enseñando, ¿no? Y cumplo 30 años el 1 de febrero, así que estoy muy próximo, a menos de un mes ya. Entonces, la mejor forma es agarrar una cosa y entenderla. Y después vamos a aprender otra y la vamos a sumar y van a ver que ustedes van a quedar, como se dice, con la película clara, ¿no? Bien, yo los voy a dejar porque ya me pasé ya. 18:21. Tengo otra clasecita, ¿ya? Ya. Listo, ingeniero. Gracias. Hasta el viernes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.